voy a ingresar al Visual Studio 2010 para hacer nuestro primer demo. Bien, antes de crear el proyecto voy a crear una solución en blanco. Para eso voy a File New, Project, otros tipos de proyecto y selecciono Visual Studio Solutions. En Blank Solutions voy a colocar el nombre de la solución, en este caso va a ser Demo 01, y en la localización voy a ponerlo dentro de una carpeta que he creado llamada 01.framework. Selecciono una carpeta, ¿sí? Y se va a crear una carpeta llamada Demo 01, ¿sí? Y el nombre de la solución va a ser Demo 01. En C, acá tengo mi carpeta 01.framework, Demo 01, y adentro está la solución que acabamos de crear. Entonces doy clic derecho a la solución y agrego un proyecto de tipo consola utilizando C#. Ahí está. Entonces le voy a colocar Demo 01-consola. La localización está apuntando a la carpeta que acabamos de crear anteriormente, donde creamos la solución. Le damos OK. ¿Sí? Ahí está. Entonces voy a crear una variable string, un mensaje igual a comillas porque es un string, tiene que ir una cadena. Voy a poner bienvenidos al Demo 01 de developer.net. ¿Sí? Entonces así se declara una variable de tipo string, ¿no? Y cómo se le almacena un valor. Esto lo hemos debido aprender ya en la lectura que les dejé. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cómo se declara un string? Ciudad es igual a comillas Tijuana. Entonces, así se declara un string. Entonces, si han leído este texto, entonces verán que lo que estoy escribiendo no es nada extraño, ¿no? Que en cualquier lenguaje se declara así un string. Bien, entonces si quiero mostrar este mensaje en consola, digo consola.runLine. Entonces digo consola.runLine o requit, para que después de presionar una tecla, cualquier tecla, se cierre el programa. Entonces, así, F5, y ahí están. Bienvenidos al Demo 01 de developer.net. Si presiono cualquier tecla, se cierra el programa. Entonces, si quiero ponerle un underline a ese título, ¿qué es lo que haría? Podría ser eso, ¿no? Consola.underline y digo guión. Sí, pero se dan cuenta, el guión no llega hasta el número de caracteres que tiene el texto bienvenidos al Demo 01 de developer.net, ¿no? Falta uno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo hacer lo siguiente: declaro una variable string str prefijo es igual a new string, me pide un valor char. En este caso voy a utilizar la sobrecarga 4 de 8, que me pide un char. Entonces se lo paso como apóstrofe y le digo que va a ser el guión, ¿no? Count, y me pide la cantidad de guiones que se va a repetir de acuerdo a una cantidad, que puede ser 10, 20, 30. En este caso tengo que sacar la cantidad de caracteres que tiene la palabra bienvenidos al Demo 01 de developer.net, ¿no? Entonces, como le hemos en una variable strMensaje, simplemente trabajo con una variable strMensaje.length, y el length es el que me lee el número de caracteres del actual objeto, y ahí está su descripción. Bien, listo. Cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, ahora sí, ¿no? Borro esto y digo str. Listo. F5. Ahí está. Entonces,
acabamos de ver de que funciona, ¿sí? La variable str prefijo me devuelve una cadena con guiones de acuerdo a la cantidad que tiene el mensaje, ¿sí? Entonces, a ver, paramos el programa, acá, start debugging, y hacemos lo siguiente. Por ejemplo, online, voy a escribir una línea en blanco y digo online, nombre, y listo. Entonces digo F5, ahí está, nombre. En caso que yo ingrese un nombre, me lo voy a poner acá, ¿no? Ah, ya, por eso. Ok, voy a poner ya, listo. Entonces, cuando ingrese el nombre, por ejemplo, developer, entonces lo ideal sería que developer se escribiera al costado de la palabra nombre, ¿no? Como si fuera un formulario. Entonces, para eso ya no utilizamos el runLine, ¿sí? Porque eso me escribe el texto que está dentro de los paréntesis y además me genera una línea en blanco, o sea, un retorno de carro, o sea, un shift enter. Entonces, le quito el write, el line, y solamente quedo con el write. Utilizo el método write. Entonces, ahí el puntero se posiciona al costado del dos puntos, ¿no? Dos puntos de espacio y me permite escribir, ¿no? Ahí está. Eso me parece lo más correcto. Pero ahora, ¿cómo recojo ese valor developer que acabo de escribir? Ya, es muy fácil. Entonces, lo que tenemos que hacer es str string, por ejemplo, str nombre es igual a console.readline. Me va a devolver la línea que acabo de escribir. Entonces digo F5 y para comprobarlo pongo un breakpoint acá. ¿Listo? Y digo developer, enter, y está. Esta variable string str nombre tiene ya como contenido dentro de la variable developer. Bien, entonces ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el nombre de email. ¿Listo? Y digo acá que le pida su email y pues la variable le voy a cambiar por email. ¿Listo? Y luego que haga lo siguiente. Y diga opciones, dos puntos, por ejemplo, grabar, que sea 1, y si presiona el 2 es cancelar. Listo. Entonces, que de la siguiente manera, ¿no? Digo nombre, developer. Me va a pedir el email, por ejemplo, developer. Me va a pedir las opciones, ¿no? Grabar es 1 o cancelar es 2. Entonces yo presiono 1 o en caso 2. Solamente tengo dos opciones. Entonces para este caso voy a ponerle write. ¿Y cómo leo ese valor? Como es un valor entero, digo entero, opción es igual a console.readline. Pero hemos dicho que readline devuelve un string y un string no se puede almacenar dentro de un entero. Por eso que acá en el error dice no se puede convertir implícitamente el tipo string a entero. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo in.parse o converto en 32 porque luego es lo mismo. Y acá hago lo siguiente, ¿no? Si opción es igual a 1, pero para no trabajar con 1 y 2 vamos a crear una enumeración.
para tener un mayor entendimiento en el código más adelante. Por ejemplo, creo una enumeración public en, por ejemplo, modo entrada. Para mí el guardar va a ser igual a 1 y el cancelar va a ser igual a 2. Entonces acá yo declaro modo entrada m es igual a reconversión del modo de entrada de la opción. Listo. Entonces digo acá un switch de me y está. Entonces, si modo de entrada, cuando el usuario ingresa 1, ¿sí?, entonces la variable opción va a valer 1. Entonces acá en modo de entrada lo que va a hacer es posicionarme en cuál opción ingresó. Por ejemplo, como opción 1 vale 1, entonces lo convierte a modo de entrada. De tal manera que cuando llega al switch y pregunta qué es lo que escogió el usuario, entonces si entra el case y si dice es 1, entonces lo que se tiene que ejecutar es dentro del modo de entrada para guardar. Pero si escogió 2, entonces va a preguntar, ¿no? 2 es igual a guardar, que es igual a 1, no. Entonces entra al segundo case y cancelar es 2. Entonces, como son iguales, entonces va a entrar a ejecutar la opción cancelar. Entonces en el guardar voy a decir, por ejemplo, guardar, pero como guardar no existe dentro de la clase, simplemente me paro sobre guardar y acá digo genérame el método guardar. Entonces Visual Studio lo que va a hacer es crearte el método para que lo puedas implementar. En este caso, por ejemplo, guardar quiero que reciba dos parámetros, en este caso el nombre y el email. Entonces digo string nombre y string email. Bien, si los quiero guardar en disco, por ejemplo, a un archivo de texto, entonces declaro un file string. Pero como no lo encuentra, si yo me paro sobre el file string en rojo, me va a decir que este file string se encuentra dentro del namespace usingSystem.io. Le doy clic. Ahora sí, ¿no? Entonces ya tengo acceso directo a la clase FileStream. ¿Por qué? Porque ya hice la importación, ¿no?, al usingSystem.io de manera automática. Entonces por eso es siempre importante conocer siempre las clases, o sea, conocer cómo están estructuradas. Entonces acá digo fs es igual a new FileStream y voy a colocar un directorio que va a ser el nombre del txt, puede ser clientes.txt y el modo de acceso al archivo es el PyMode, la sobrecarga 3 de 15. Entonces el modo del archivo va a ser append. Enter. Entonces, como quiero grabar los datos del nombre y el email al archivo de texto, entonces creo un stringwriter para escribir y obvio el stringreader es para leer. Entonces, si yo quiero escribir a disco un archivo de texto, entonces obviamente tengo que utilizar el stringwriter. SW es igual a new stringwriter y le paso sobre quién va a escribir sobre este file en memoria. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué escribo? Digo sw.writeLine. O sea, quiero que escriba en una línea y además haga un enter. Entonces le digo, quiero que haga escribir el nombre que viene como argumento, que está arriba, más, y voy a poner, por ejemplo, backslash d. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto ¿qué es el backslash d? Entonces, si han podido leer la lectura,
que les he dejado, ustedes fácilmente podrán identificar, ¿no? Que el backslash t es colocar primero, por ejemplo, el nombre, y al ver un backslash t lo que va a hacer es un tab, ¿no? Un tab para colocar el siguiente texto. Y esto lo dejé en la lectura de acá está. La secuencia de escape, ¿no? Que reconoce C# y que se pueden usar dentro de una string, ¿no? Es obvio, porque estamos utilizando acá, si doy control barra espaciadora, estoy utilizando la sobrecarga esta, la 1118, que recibe un string. Entonces dentro de un string yo puedo colocar estos caracteres, que su definición está acá, ¿no? Si coloco, acá está, un slash t, ahí está, es un horizontal tab, ¿no? Es un tab horizontal, ¿no? Bien, entonces más, y acá pongo el email. Perfecto. Punto y coma. Siempre es bueno cerrar los objetos o liberar de recursos de la memoria. fs.close. Listo. Entonces, en guardar me sale un error, es correcto. ¿Por qué? Porque el guardar tiene dos argumentos. Entonces, yo no le estoy pasando los dos argumentos. Si doy control barra espaciadora, ahí está. ¿Qué me está pidiendo? El nombre. Y el nombre está almacenado en una variable string, que acá está. strnombre, stremail. Entonces digo acá, str nombre, coma, y el str email voy a almacenar str email. Listo. ¿No? Y puedo mandar un mensaje, ¿no? Esto, por ejemplo, el cliente str nombre, vamos a hacerlo así mejor, cliente 0 con email fue registrado satisfactoriamente. Ahí está. Cierro la cadena. Entonces, para reemplazar estos valores, estos argumentos 0 y 1 con los valores de las variables strnombre y stremail, utilizo de la clase string.format. Me va a pedir una cadena formateada y un array de argumentos con sus respectivos valores. Entonces, como argumento sub 0 le voy a poner strnombre. Este strnombre como argumento sub 0 va a reemplazar al argumento que está acá, entre llaves sub 0. ¿Sí? Si doy coma, me va a pedir el argumento sub 1, ¿sí? Como array. Entonces sería el email, str email. Por lo tanto, str email se va a reemplazar en lo que está dentro de las llaves. ¿Sí? Entonces, me falta cerrar un paréntesis. Perfecto. Entonces, con eso vamos a compilar. Yo compilo siempre con Control Shift B grande, o a lo contrario podrían irse acá al proyecto, demos un segundo, consola, clic derecho, build, ¿no? Build, o si tienen instalado en español le dice generar. Ahí está. Entonces el proyecto ha sido satisfactorio con 0 errores y 0 advertencias. Bien. A ver, ejecutamos el programa. Nombre, developer, el email, developer @mcn.com. Está, opciones 1, cancelar 2 y 1. Está el cliente developer con email developer@mcn fue registrado satisfactoriamente. Entonces, si nos vamos a la carpeta, está en la consola, vamos al bin, vamos a encontrar el archivo de texto que ha sido grabado. Entonces, si lo abrimos, tenemos que es developer
y developer@msn.com. Perfecto. Si esto lo volvemos a ejecutar y ponemos developer2, enter, y digo developer2 developer.com y grabamos. Entonces volvemos a la carpeta y hacemos doble clic al archivo clientes. Ahí está, ¿no? No sé si está funcionando. Bien. Entonces, lo que hemos aprendido el día de hoy es cómo, por ejemplo, crear enumeraciones de tal manera que nos pueda ser fácil de entender al momento de hacer los switch, ¿sí? En el caso que sea guardar, cancelar, pero ya al menos tiene un nombre descriptivo, ¿no? Porque si hacíamos el if, si opción es igual a 1 y de repente un desarrollador viene y lee es igual a 1 y no sabe qué es el 1, ¿no? Entonces eso se le llama como hardcode. Entonces siempre es bueno utilizar las enumeraciones. ¿Okay? ¿Qué más? Ya saben cómo declarar una variable string, una variable entera, y además hacerle la conversión, ¿no? Porque recordemos que el console.readline lo que devuelve es un tipo de dato string, y un string es totalmente diferente a un entero. Entonces para eso tengo que hacer el parseo, ¿no? Y .parse, paréntesis, console.readline, abrirse la paréntesis, y por último cerrar el paréntesis de la conversión, ¿no? Y siempre el lenguaje C# termina con el punto y coma al final de cada sentencia. Bueno, eso es todo. El siguiente demo que vamos a ver a continuación va a ser el pasar lo que acabamos de escribir, pero un poco más orientado a objetos, como crear, por ejemplo, una clase y después crear otra clase y derivar de la misma clase, que ya estamos aplicando herencia, ¿sí? Pero eso ya viene en el siguiente video tutorial, el demo 02. ¿Sí? Espero que les haya gustado y bueno, traten de rehacer este demo, rehacerlo 10 veces hasta que se entienda bien, y si tienen alguna duda, envíenme un email, ¿sí? Yo no tengo problemas en responderle. Cualquier inquietud me envían a mi mail y bueno, a estudiar. Listo. Chao.